estás escuchando en estos momentos Vida Irratia, te damos la bienvenida a este programa en el cual hablamos acerca de circunstancias excepcionales, experiencias, milagros sobrenaturales o simplemente casualidades. Marco, bienvenido. ¿Qué tal estás? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, cuéntame cuál es la historia del día de hoy. Está un poco de contexto, ¿no? Dejamos fuera nombres porque estas son historias verídicas. Las explicamos en un contexto de Vizcaya porque es donde han sucedido, pero también nos da cierta entusiasmo, emoción, sensibilidad de entender un poco el por qué ocurren las cosas y de la forma en la que ocurren para algunas personas. Uh-huh. ¿Cómo son los protagonistas del día de hoy? ¿Qué ocurrió en sus vidas? Nos habían asignado desde Banco de Alimentos unas familias para atenderlas con un paquete mensual, ¿no? Y yo cogí la lista de las familias y les empecé a llamar y a decirles cuándo podían pasar a recoger los alimentos y qué documentación tenían que aportar, la periodicidad y más o menos los alimentos que dábamos en cada entrega. Y en una de estas llamadas llamo a una chica y me identifico como responsable de ADRA en Vizcaya y se me pone a llorar. Yo no sabía qué hacer, estaba escuchando... ¿Al teléfono? Al teléfono. Estaba escuchando el lloro y fue pues igual 30 segundos que no sabías qué decir, ¿no? No sabía qué decir. No decía nada. No me parecía propio hablar, tampoco me parecía propio colgar. Estaba esperando a ver lo que sucedía. Entonces ya cuando dejó de llorar, me dice, bueno, cuénteme. Ya le expliqué cuáles eran los días y cuándo podía pasar a recoger los alimentos. Y me dijo si el día que pasaba a recoger los alimentos podía estar conmigo. Y yo le dije que sí. Y ya quedamos para el día y la hora para la recogida de los alimentos. Y cuando llegó, pues ella me empieza a contar que en su país de origen, en su juventud, se bautizó en la iglesia adventista, pero por circunstancias, pues empezó a vivir una vida con un poco de desorden Sí, alejada un poco de Dios, ¿no? Y de la iglesia. Que tuvo una historia de amor, tuvo una hija, que con esta hija se vino a España, ella sola con su hija, tratar de buscar un futuro mejor para ella y para su hija, pensando en ella, por supuesto, pero pensando en su hija, ¿no? En que pudiera desarrollarse como persona, que pudiera acceder a lo que quisiera en sus estudios, que ella en su país de origen no tenía posibilidades económicas para poderle dar unos estudios, pero que sabía que aquí en España había una educación gratuita, que había seguridad, que era otra de las preocupaciones que tenía en su país de origen, y aquí veía que había todo eso, incluso la sanidad, sabía de la sanidad que había aquí. Entonces, el asunto es que dentro de que ella se había alejado, su madre era adventista y hablaban periódicamente, y su madre siempre le decía, mira, ahora que estás en Bilbao, busca una iglesia adventista, que seguro que en Bilbao hay una iglesia adventista. Y la madre era como muy siempre le decía, siempre insistía en ello. Pero aquel día especialmente estuvo insistente, de tal manera que la chica casi hasta se enfadó. Le dijo, mamá, por favor, déjame mi espacio, no seas pesada, no me presiones de esta manera, vas a conseguir el efecto contrario. Y justo cuando colgó el teléfono con su madre fue cuando sonó otra vez. Pensaba que era su madre porque le había colgado y resulta que era yo. Y ella sabía que ADRA era iglesia adventista. Claro. Y ante eso, a llorar. Y cuando ya nos encontramos me dice, mira, vi claramente que no era mi madre ni ADRA quien me estaba llamando, que era Dios el que me estaba llamando y era el momento adecuado. Yo tenía previsto el volver a congregarme.
el poner mi vida en orden. Lo tenía previsto, pero no veía el momento adecuado. Estaba dando largas a la situación. Sí, tenía que igual dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres, sí, o simplemente pues poner mi vida en orden, tomar la decisión, simplemente tomar la decisión. Y aquello fue como si ya fuera directamente Dios que me llamaba, que ya, o sea, mi madre, luego cuando me llamaste tú, o sea, esa insistencia, vi que Dios me estaba empujando a que tomara la decisión ya, ¿no? A partir de ahí vino a por los alimentos Adra, pero se quedó de voluntaria con nosotros, de miembro activo, empezó a ir a la iglesia, a empezar a congregarse otra vez, a relacionarse. Su niña se empezó a relacionar con los jóvenes de la iglesia y en el proceso de refugiada en el que ella estaba, pues la acabaron trasladando a otra provincia. Y en esa otra provincia, pues ya es miembro activo de la iglesia, ya su hija, ya de todo esto han pasado unos años, su hija está muy implicada, se ha bautizado y bueno. Claro, todo ha girado en un 180 grados positivamente, ¿no? Para ella, para su hija. Sí. El solo hecho de escuchar a la voz de una madre, que una madre siempre está buscando lo mejor para sus hijos, siempre está de rodillas pidiéndole a Dios por ellos. Al final, a veces somos reticentes a que Dios nos hable y no escuchamos muchas veces, digo yo, esa voz que viene de parte de Dios a través de nuestros padres, de nuestra madre o simplemente de un amigo, que en este caso se dieron las dos cosas al mismo tiempo, en una llamada detrás de la otra, y que significó que ella entendiera que ese era el mensaje para ella en ese momento, que la decisión era ahora. Así es, ella lo vio claramente, pero además, por eso cuando quedamos que pasaría por alimentos me lo quería explicar personalmente, tenía la necesidad de explicármelo personalmente porque había visto claramente que era la mano de Dios y me decía. Esa era la oración contestada de una madre. Sí. Que su hija volviera a acercarse a los caminos de Dios para tomar simplemente una decisión de poner en orden su vida, darle un ejemplo a su hija, una educación en valores que al final ella misma reconoció que cuando como padre, madre, no tienes un norte definido en cuanto a principios y valores, es casi imposible poder transmitir esa educación a un hijo, una hija. Y luego lo que me comentaba es que yo en mi etapa, antes de apartarme de la iglesia, antes de apartarme de Dios, había veces lo que contaba esta chica, que no veía respuesta a mis oraciones, ¿no? Que nos puede pasar a todos en determinado momento de nuestra vida, ¿no? Claro, porque no siempre es un sí inmediato, a veces es un espera un poco, es un no. Y entonces ella hacía el paralelismo como esta vez era Dios el que directamente le estaba llamando. Claro. O sea, no era ella que en oración le pedía a Dios algo, sino que Dios directamente se estaba dirigiendo a ella diciendo, nena, ya. Tú tienes esta necesidad y tengo la respuesta para tu oración de esta manera, es ahora. Sí. Pues mira, y nos cuentas cómo en el futuro, bueno, pasó estas circunstancias, con el transcurso del tiempo las cosas fueron mejorando, se fue estabilizando, pudo tener una vivienda, progreso para su hija, educación, paralelo a tener un beneficio espiritual, sentirse otra vez conectada con Dios, moralmente sentirse a gusto, con enfocarse otra vez a sus principios enseñados desde la infancia y como bonus una estabilidad de techo, económica, de alimento, de educación. Así interesante. Es. Muy interesante. Bueno, seguramente que la historia de esta mujer continúa hasta el día de hoy y como ella, la de muchas otras que siguen luchando. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, Marco, y es que no estamos solas en la vida. Y a veces pensamos que estamos solas y que tenemos que tener fuerza y que tenemos que hacerlo todo por nuestros medios, porque
nadie lo va a hacer por nosotras, pero al final es que Dios está por sobre todo, ¿no? Está por encima de nuestras cualidades o lo que podamos llegar a ser, sino que está para ayudarnos, para mostrarnos el mejor camino, porque quiere lo mejor para nosotras. Y a veces soltar un poco ese dominio por sobre nuestras vidas y decir, pues igual necesito relajar un poco y entregarme en las manos de Dios para que Él vea cuál es el mejor camino para mí. Igual hay que decirle en determinado momento, Señor, conduce tú el coche. Claro. Conduce mi vida. Claro. Conduce mi vida. ¿No? Que tú sabes cuál es la ruta. Sí. Que cuál es lo mejor, lo que me conviene más. Que a veces tenemos un concepto de que lo que nos conviene más y estamos totalmente equivocadas. Sí. A veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero al hacerlo a nuestra propia manera, de pronto no permitimos que Dios nos muestre las bendiciones que tiene a nuestro lado. Está claro. Andamos como los caballitos que tienen así sobre las cubriendo los ojitos para no ver para los lados. Tenemos una visión muy limitada, claro, de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, qué interesante. Hasta aquí llega la historia de hoy, pero nos cuenta cómo una mujer escuchando los consejos de su madre, atendiendo a una llamada de una ONG, recordando las enseñanzas de la infancia acerca de Dios, acerca de valores, de principios, del conocimiento de la Biblia, llega a la conclusión de que necesita otra vez poner su vida en orden con Dios, llevar este llamado, atender este llamado y como consecuencia a esta decisión, empezar a ver que todo mejora, todo va para bien. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, de esta historia. En un próximo escucharemos otra historia nueva en la cual han ocurrido una serie de experiencias o circunstancias que podemos decir casualidades o podemos decir milagros. Lo dejamos a la interpretación del oyente. Muy bien, queremos escucharos, así que si tenéis algún comentario para nosotros, ya sabéis que podéis dejarnos un mensaje en el buzón del 944752535. Recordad, 944752535. Y hasta aquí llegamos con este programa, pero os invitamos a seguir escuchando Vida Erratia y a sintonizar este programa. Hasta un próximo encuentro.